Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolás Hernández Bernal, asociado del estudio Bullard. Desde hoy los voy a estar acompañando en el blog Litigantes Racionales. El día de hoy vengo a tratar un tema, digamos, importante, pero que ha sido desarrollado durante los últimos años en materia de instituciones arbitrales y foros académicos, y es el de la corrupción en el arbitraje. Pero no limitado únicamente a la discusión doctrinaria o discusión, digamos, de conceptos respecto a la corrupción, sino el día de hoy yo quiero hablarles sobre los casos que se han presentado en materia de corrupción, no solo nacional, sino también internacional. Y es que en mayor o menor medida todo el mundo puede ser susceptible de una conducta desviada o corrupta. Como seres humanos estamos tendientes a que nuestro cerebro nos lleve a conductas desviadas o conductas corruptas. Primero, la corrupción entre las partes. Segundo, corrupción entre árbitros. Tercero, incluso corrupción de instituciones arbitrales o secretarios. Y por último, la corrupción de los asistentes de los secretarios. Pasando entonces a la corrupción entre las partes, nos encontramos en materia internacional con casos como, por ejemplo, EDF Limitada contra Rumania, Metaltech Uzbekistán y World Duty Free contra Kenia. ¿Estos por qué son importantes? En el último, en el de Duty Free contra Kenia, específicamente se inició la teoría de clean hands. Esto es, precisamente como la corrupción o los árbitros analizan la corrupción en materia o en el desarrollo de un proceso arbitral en curso. Esto es, pasando a los hechos del caso, se encontraron durante uno de los interrogatorios al CEO de Duty Free que el contrato, el cual se encontraba dentro de controversia, había sido adquirido por medio de sobornos al gobierno de Kenia. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hicieron los árbitros? Y esto representa una de las primeras vallas en materia de corrupción al momento de que un árbitro llegue a analizar las pruebas. Básicamente, lo que ellos dijeron es que tienen competencia para analizar este tipo de hechos y decidieron conforme a derecho, ¿no? En un segundo momento, en Latinoamérica y en específico en el Perú, nos encontramos con el caso José Salazar Salcedo versus el gobierno regional del Cusco, en el que un tribunal arbitral en el transcurso de un proceso se dio cuenta que el contrato de concesión objeto de litigio había sido concedido mediante documentos falsificados para conseguir la buena pro del proyecto. No solo en materia internacional, sino también en materia nacional, las partes llegan a este tipo de acuerdos fraudulentos e intentan engañar a un tribunal arbitral para llegar a una decisión. A veces, incluso esta información es conocida años después de emitido el laudo, como por ejemplo sucedió en el caso Siemens contra Argentina, en donde el tribunal decidió y 12 años después las partes o una de las partes declaró que el contrato objeto de litigio fue objeto, digamos, o fue celebrado conforme a un soborno, o fue, digamos, adjudicado por medio de sobornos a personal del gobierno de Argentina. Esto significó que se llegara a un proceso de anulación que nunca llegó a su fin porque las partes transaron, esto es el Estado de Argentina, con la empresa Siemens. Corrupción entre abogados, estudios de abogados, partes y árbitros. Y es que ahora nos adentramos en los casos en los cuales la corrupción entra dentro del sistema arbitral. Ya no son las partes las que son corruptas e intentan engañar a los árbitros, son los mismos árbitros y estudios de abogados que, digamos, producen todo este tipo de conductas fraudulentas. El primero de ellos, nos encontramos con el caso de Croacia y Eslovenia, un famoso arbitraje fronterizo, en el cual se encontró que uno de los árbitros famosos, esto es el árbitro Sekolek, se había reunido con una alta funcionaria croata para acordar los resultados del proceso. Este básicamente había dicho que por un ofrecimiento de dinero persuadiría al resto del tribunal para llegar a un tipo de decisión. Entonces este árbitro claramente actuó en contra de sus principios profesionales e incluso cometió un delito al momento de ofrecerlo y fallar en contra de Eslovenia. En el contexto latinoamericano nos encontramos que países como Perú y Brasil han sido de los sistemas arbitrales más afectados por la corrupción. Tal vez por su gran desarrollo en materia de arbitraje, son susceptibles de que este tipo de casos se produzcan en una mayor magnitud. En específico, el caso, el mal endémico de Odebrecht,
que afectó a más de 100 proyectos en 10 países de la región, entre ellos Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú, etc. En específico, el sonado caso Lava Jato abrió la caja de Pandora, por medio del cual se descubrió numerosos procesos arbitrales en los cuales los árbitros llevaban a cabo procesos títeres, digamos procesos falsos, y adjudicaban o concedían las pretensiones de subsidiarias o la misma Odebrecht, digamos, a cambio de un soborno para los mismos árbitros. Básicamente se presentaron cerca de 42 arbitrajes entre Odebrecht y el Estado peruano, en los que la empresa ganó 35, y aproximadamente 40 árbitros fueron investigados y algunos de ellos procesados. Finalmente, la corrupción entre árbitros representa uno de los ítems importantes y relevantes de este análisis jurisprudencial, y es el hecho de que el término corrupción puede ser entendido de diversas formas, no solo como la entrega de dinero, no solo como el ofrecimiento, sino también como las conductas desviadas o una violación a los deberes inherentes a la práctica profesional como árbitro. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de República de Colombia contra Cauca Company, en el cual uno de los árbitros, faltando 7 días para que el proceso, digamos, de la vida útil del proceso y finalizara ya existiendo una decisión, renunció intempestivamente con el objetivo de sabotear el arbitraje. Los otros árbitros interpretaron esto como un acto de corrupción y decidieron y laudaron conforme a lo que ya habían decidido sin el otro árbitro. Asimismo, en materia de corrupción de instituciones arbitrales, nos encontramos con que casos extranjeros o internacionales como Texnosport contra INSC, en el cual se acusó a una institución arbitral en Moscú de recibir dineros para modelar los fallos. Esto es, los mismos secretarios e incluso los mismos directores de la institución arbitral se reunían con algunas de las partes y les ofrecían modelar o convencer a los árbitros de decidir en una u otra forma a cambio de dinero. Los secretarios tampoco se salvan, y en materia nacional, casos como Sistema Metropolitano de la Solidaridad contra Instituto Limeño de Infertilidad, nos damos cuenta que los mismos secretarios arbitrales incluían en prácticas desviadas y decidían manipular el laudo durante el proceso, e incluso recibían también dineros de alguna de las partes para convencer o guiar a alguno u otro de los árbitros bajo los cuales ellos, digamos, asistían. Finalmente, toda esta recopilación jurisprudencial tiene un objetivo concreto, y es brindarle herramientas a las partes, a los interesados en el arbitraje, a todo aquel que le gustan los temas sobre académicos o el debate académico sobre corrupción, para que investiguen y se llene de herramientas al momento de el debate, ¿no? Al momento de entrar a la coyuntura de la corrupción, que claramente ha afectado no solo países como Perú, sino todos los países de Latinoamérica. Muchas gracias.